Hola amigos, pues vamos a haceros otro tutorial. Vamos a explicaros cómo verificaríamos, utilizando un osciloscopio, las posibles causas que podrían ocasionar que tuviéramos una anomalía y un código de error, por supuesto, relacionado con un mal funcionamiento del sensor de árbol de levas. Como ya sabéis, tenemos más de 120 vídeos dedicados a la diagnosis, los tenemos en nuestro canal de YouTube. Podéis suscribiros a este canal y ahí encontraréis pues más averías relacionadas y sus verificaciones de distintas maneras, utilizando osciloscopio, utilizando el equipo de diagnosis o incluso con mediciones con polímetro y con pinza perimétrica. Lo que nos comentarían, lo que nos dirían como síntomas es que el vehículo se pondría en marcha con dificultad. Efectivamente, vamos a comprobar, siempre verificamos que eso ocurra así, que el vehículo efectivamente arranca con dificultad y luego iniciaremos el proceso de diagnosis siguiendo varios pasos. Pues vamos a ver si es cierto que arranca con dificultad. Bueno, como visteis, le costó arrancar, o sea, tuve que alargar el lanzamiento del motor con la puesta en marcha durante bastante tiempo. Bueno, podéis ver perfectamente que en el cuadro se nos enciende la luz de avería de motor, es decir, que efectivamente pues tenemos algún tipo de defecto y estará memorizado en la memoria de averías. Vamos a ver qué es lo que vemos con la diagnosis y luego, según el tipo de anomalía que veamos en la diagnosis, empezaremos a hacer verificaciones con el osciloscopio. Bien, bueno, pues hemos conectado un equipo de diagnosis a través del OBD y hemos hecho una lectura de códigos de defecto. Y efectivamente tenemos un código de error, es el P0340. Y la lectura de lo que es el código, pues bueno, como podéis ver, no es muy específico. Nos dice que sí, que es el circuito del sensor de posición de árbol de levas, o bancada A o bancada 1. Me dice que no hay un síntoma y dice que está activo. Si cuando me dice que está activo significa que el error está presente, o sea, no se ha quitado, no es un error furtivo que aparezca, desaparezca, no, es un error que en estos momentos está activo. Pues lo que vamos a comprobar es todo lo que son las alimentaciones del sensor, tanto de positivo de +5 como de masa, y la salida de señal. Y entonces, en función de lo que veamos con el osciloscopio, iremos analizando la posible causa de cuál podría ser la avería. Bien, bueno, pues vamos a hacer la verificación con el osciloscopio, tal como ya os hemos explicado en un tutorial que tenemos en que hacemos la verificación eléctrica de este tipo de sensor utilizando el osciloscopio. Ahí os explicamos también cómo hacemos el conexionado. Por tanto, eso no lo voy a volver a repetir. Sencillamente lo único que os voy a decir es cada uno de los canales a dónde lo tengo conectado. Estoy utilizando 3 canales del osciloscopio. Entonces, estoy utilizando en el canal A, este canal que es el azul, es este de aquí, ese lo tengo pinchado a la salida de señal. Y lo tengo pinchado justamente en el terminal de salida del sensor. ¿De acuerdo? Es decir, desde ahí iría la línea, desde ahí hasta el calculador. Y por ahí le llegaría la señal al calculador. Y ahí debería de ver, si esto está funcionando correctamente, una onda cuadrada, en los cuales los periodos de duración serán variables en función de la forma de la rueda fónica. Bien, y la tensión estoy midiéndola respecto a masa. En el canal B, el rojo, estoy midiendo la alimentación del sensor. Y la alimentación de este sensor se realiza a +12 voltios. Y en el canal C estoy midiendo el conexionado a negativo masa. Es decir, que aquí, funcionando correctamente, debería de haber 0 voltios. Y bueno, pues sencillamente lo que vamos a hacer es poner el vehículo ahora en marcha y ver exactamente qué estamos midiendo. Bueno, efectivamente veis que le cuesta ponerse en marcha y ahora vamos a ir analizando lo que estoy viendo aquí. El canal A es el canal de señal. Voy a desplazarlo un poquito aquí para separarlo y que lo veáis bien. Y ahí debería de haber una onda cuadrada, como os dije. Y ya veis que no hay nada, no hay una onda cuadrada. Esa onda cuadrada es generada por la circuitería que hay en el interior de este tipo de sensor. Es una especie de interruptor electrónico, es como si fuera un computador electrónico
que se abre y que se cierra en función del campo magnético que actúa sobre él. La ocultación de ese campo magnético o la perturbación del campo magnético la hace esa rueda fónica. Y el motor está girando, pero no hay señal de ningún tipo, no veo ningún tipo de señal. Una causa podría ser que estuviera dañado el sensor, o si el sensor le falta alimentación no funciona, y si al sensor le falta negativo no funciona. Entonces, ¿qué le falta? ¿Le está faltando alimentación de positivo? ¿Le está faltando negativo? Pues ahora eso es lo que voy a ver utilizando los giroscopios. Fijaros, la alimentación la tengo en el canal B, y el canal B, el trazo lo tengo aquí. Voy a hacer una medida de a ver qué tensión tengo en el canal B respecto a masa. Y resulta que el canal B lo tengo a 0 voltios. Es decir, como estoy midiendo justamente en el pin de alimentación de positivo del sensor, pues no le está llegando 12 voltios. Ahí debería ver la tensión de red que tengo en el vehículo. Incluso ahora sería más de 12 voltios, que está en funcionamiento y está cargando el alternador. No le llega tensión de alimentación. Voy a ver el canal C, que es donde tengo pillado el negativo masa. Voy a ver qué tensión tengo en el canal C, en el canal de negativo masa, y lo tengo a 0 voltios. Luego, efectivamente, estoy midiendo entre el pin del sensor de negativo y masa, y ahí tengo 0 voltios, o sea, lo tengo a masa, lo tengo conectado a masa. Es decir, no tengo señal de onda cuadrada, ¿correcto? Es más, si cogemos y hacemos una medición de la tensión que tengo ahí tengo una tensión fija 466, 464, próxima a 5 voltios, pero no se produce la onda cuadrada. Es decir, hay una tensión ahí debida a la polarización. La tensión que estoy midiendo es la tensión de polarización interna del calculador. Es decir, aunque el sensor no tenga alimentación de más 12 voltios, no tengo por qué tener la salida a potencial cero. Si la línea que me va del sensor hasta el calculador no está interrumpida, lo que estoy es midiendo la tensión interna que tengo en el calculador. Por eso veo esa tensión ahí. Pero no se producen ocultaciones, no aparecen conmutaciones, significa que el sensor realmente no está trabajando. Luego, podríamos decir que la causa de la avería es una falta de alimentación de positivo del sensor. Vamos a restituir la alimentación al sensor y vamos a ver qué es lo que veríamos realmente ahí. Bueno, pues ahora efectivamente en el canal B, que es el canal de alimentación, voy a medir qué tensión tengo ahí. Bueno, pues mirad, en la captura esta, que era cuando el motor estaba en funcionamiento, efectivamente veo que el sensor ahora tiene una alimentación de 14,14 voltios. Luego, efectivamente, ahora tengo positivo. Veo que efectivamente la línea de negativo masa está a potencial cero. Lo veis ahí que está a potencial cero. Y ahora veo que aquí se forma una onda cuadrada. ¿Lo veis? Si queréis una explicación un poco más detallada de lo que debe ser ahí, veis el vídeo en el que explicamos el funcionamiento eléctrico de este sensor. Ahí tendríamos la tensión máxima, que aproximadamente pues son unos 4,6 voltios, pero la tensión mínima que la tendríamos aquí, que se va a aproximar a 0 voltios, a potencial cero, prácticamente ahí. Y efectivamente vemos que aparecen pues unos periodos, o sea, se forma una onda cuadrada con distintas amplitudes, distintas anchuras. Bueno, que ahí es como podríamos ver efectivamente cómo ocurre el ciclo completo, el giro completo del árbol de levas. Aquí podría haber más señales de las que tengo, que tengo capturadas, por ejemplo la 11, y vemos que bueno, efectivamente aparece esa onda cuadrada. Eso es lo que debía haber. Bueno, pues la avería que veíamos anteriormente estaba ocasionada porque le faltaba alimentación de positivo. Pues ahora lo que vamos a hacer es ver otra posible causa que me puede producir ese defecto. El osciloscopio lo tengo conectado exactamente igual que antes, los 3 canales están igual que antes. Voy a intentar, vamos a ponerlo en marcha y vamos a ver qué es lo que vemos. Sigue costando arrancar, pero ahora la causa es otra. Pero el problema sigue siendo el mismo. Otra causa, pero el mismo problema. Bueno, vamos a empezar mirando a ver qué alimentación tenemos. Mirad, el rojo era alimentación de positivo. Si ahora cojo y mido la tensión que tengo en el canal B, tengo 14,2 voltios, es decir, ahora sí que tengo alimentación. Lo tengo perfectamente, el sensor está perfectamente alimentado con positivo de red del vehículo. Como está el vehículo en funcionamiento, el alternador está cargando, por eso tengo más de los 12 voltios, 12,3, 12,4, 12,5 que puede tener una batería. Bien,
Luego tengo alimentación de positivo. Ahora la causa no es falta de alimentación de positivo. Pero como veis, no hay señal de onda cuadrada. Es decir, el canal A sería donde debería de ver la onda cuadrada. Y ahora voy a ver qué tensión tengo en el canal A, porque no estoy viendo onda cuadrada. Y caramba, la primera cosa extraña que veo, en el caso anterior, en funcionamiento la onda cuadrada alcanzaba un valor máximo de 4,6 voltios y ahora tengo 11,54 voltios. ¿Cómo puede ser que en el de salida de señal tenga 11,54 voltios? Bueno, evidentemente el funcionamiento es anómalo completamente. Voy a seguir mirando cosas. Voy a ver ahora la tensión del pin de conexión de masa del sensor. A ver qué tensión tengo ahí. Acordaros que ahí deberíamos de tener 0 voltios. Resulta que el canal C, que debería de estar a 0 voltios, lo tengo a 12,27 voltios. Lo que estoy midiendo ahí, sencillamente, es que como el sensor lo tengo alimentado a 12 voltios, pero no tengo conexión a negativo, me queda polarizado todos los componentes internos, mal polarizados, por supuesto, por culpa de la tensión de alimentación. El terminal de negativo, como no está conectado a masa, tengo la misma tensión casi que en alimentación positivo, y en el de salida de señal tengo una tensión debida sencillamente a tensiones de realimentación o de polarización interna que se produce por tener el sensor alimentado a tensión de red y no tener masa. Luego, la causa de la anomalía ahora es la falta de negativo masa. Vamos a volver a restituir el sensor, la línea, a la condición de funcionamiento y veremos que inmediatamente la señal que aparece es correcta. En el momento que volvemos a conectar, a restituir la línea de negativo a masa, si ahora mido la tensión del pin de masa respecto a masa, se me fue a 0 voltios, como podéis ver. La línea de positivo la sigo teniendo a la tensión de red que tenga el vehículo, lo veis. Y ahora voy a bajar un poco la escala en el canal A. Ahora en el canal A podemos ver perfectamente cómo se genera la onda, la señal de onda cuadrada que debería de generarse en él. Y ahora ya no tengo, de valor de pico ya no tengo 11 voltios. Tengo los 4,6 voltios que vimos anteriormente. Luego, efectivamente, la causa de la avería estaba siendo producida por un defecto de negativo masa. Bien. Bueno, ya visteis que efectivamente seguimos con esa dificultad de arranque. Pues vamos a volver a comprobar la alimentación. Lo primero, alimentación del sensor y masa. Esto es alimentación y tengo 14,2 voltios. Luego, el sensor lo tengo correctamente alimentado. Este es el de negativo, el de masa, que sabéis que tengo que tener respecto a masa 0 voltios. Mido en él y tengo 0 voltios. Y ahora aquí debería tener señal. Ahí debería tener una señal. Voy a ver qué tensión tengo. No tengo onda cuadrada, no tengo nada ahí. Y voy a medir el voltaje que tengo en ese pin respecto a base. Y lo tengo a potencial cero. Tengo la salida a potencial cero, tengo una alimentación del sensor correcta y un negativo correcto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, el de señal, hay una línea que me viene desde el calculador de motor y me viene a este sensor. Realmente, el calculador de motor lo que hace es aplicarle a el sensor, por ese pin, una tensión de cerca de 5 voltios, 4,6 voltios, el caso que habíamos medido antes. Y internamente, el sensor se comporta como un interruptor que conecta y desconecta esa línea a masa. La masa es correcta, la alimentación de la circuitería que hace funcionar al sensor es correcta, luego debería de funcionar, debería de estar abriendo y cerrándose ese interruptor virtual, y en los momentos en el que el interruptor virtual estuviera abierto debería de estar midiendo una tensión próxima a esos 4 y pico voltios, y el momento que se cierra próxima a 0 voltios. Y sencillamente lo tengo siempre prácticamente a 0 voltios. Como estoy midiendo entre la salida de señal del sensor y negativo masa y no veo tensión en él, y la tensión me viene generada desde el calculador, luego
lo más probable, o la causa, va a ser una posible interrupción en lo que sería la línea que me va desde la salida de señal del sensor hasta el calculador. Si midiera justamente en el calculador, ahora lo que me diría sería una tensión del orden de esos 4,6 voltios. El canal B, que es el de alimentación del sensor, lo sigo teniendo pinchado en el sensor, lo tengo pinchado en el pin de alimentación del sensor. El C, que es el canal en el que estoy midiendo la tensión de masa respecto a masa, de negativo respecto a masa, lo sigo teniendo pinchado en el sensor, pero ahora la punta de medición del canal A del sensor y me he ido al calculador y he pinchado a la salida del calculador, justamente en el terminal del calculador que me viene al sensor, para medir ahí. Si ahora mido la tensión ahí, efectivamente veis que tengo 4,6 voltios. Es decir, el calculador internamente está bien, está poniendo el potencial de esos 4,6 voltios que deberían de haberle llegado al sensor, pero ya cuando estábamos haciendo la medición justamente a la entrada del sensor veíamos que no le llegaban. Entonces, la falta de la generación de onda cuadrada no está en un problema del calculador, pues está en una interrupción entre el calculador y el sensor. Entonces, lo que haríamos sería revisar la línea o incluso tirar una línea aérea para ver si efectivamente la señal se restituye a la situación de origen. Es lo que vamos a hacer ahora y haremos una medición rápida para que veáis que efectivamente pues mediríamos de forma correcta. Hemos restituido la línea a su condición de funcionamiento y efectivamente ahora vemos que en el momento que queda comunicada perfectamente, que queda conectado perfectamente el terminal de salida de señal del sensor con el calculador, volvemos a ver perfectamente la onda cuadrada. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos.